Estamos en el discipulado número 16. El día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Este es un tema muy importante porque nosotros como creyentes debemos de perdonar, debemos de buscar cada día la presencia del Dios vivo, cada día. Decirle, Señor, tú eres mi todo, tú eres quien me habla, tú eres el que ministras a mi corazón, tú eres ese Dios maravilloso que me enseña a seguir adelante en mi vida. Dile, Espíritu Santo, ministra a todo mi ser, ministra a mi corazón. El perdonar a otros es optativo, pero para los cristianos es una orden. A ver, abran pues por aquí las cámaras, yo los veo. Y por favor, si pueden escribir por ahí, por el grupo que ya iniciamos. Hola, Isabel. Eso, así, porque por ahí no veo sino letras, que la L, que la C, que la otra C, que... Entonces, así me parece más chévere. Bueno, el día de hoy que vamos a hablar sobre el perdón, espérenme, limpio ahora aquí, ¿ya? Bueno, vamos a hablar sobre el perdón. Entonces yo les estaba diciendo que el perdón no es optativo. Para otras personas, pero para nosotros los cristianos es una orden. La Biblia dice que en Mateo nos habla de que perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que seamos ante la tentación, dice la Biblia, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, mire lo que dice la Biblia, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se pretende esta noche con el discipulado? Que si usted tiene cosas en su corazón aún por personas, esta es la noche con este tema que usted comience a decirle, Señor, yo necesito perdonar, para que tú me perdones. ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar, porque uno quiere hacer cantidad de cosas. ¿Por qué hay que perdonar? Sería la pregunta. ¿Por qué hay que perdonar? El perdón es una herramienta. Usted debe entender eso, que el perdón es una herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y caminar livianos, felices por la vida. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas, esas emociones que te atormentan, esas emociones que no te dejan dormir, esas emociones donde tú dices, ¿por qué me hicieron eso? Que te atormentan, donde te traen tristeza, amargura, soledad, donde tú dices, yo no puedo con eso. Entonces el perdón es esa herramienta para que tú seas libre. El producto de una situación que te hirió en algún momento. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, ni minimizar, ni justificar el daño. Eso no es el perdón. Muchas personas se justifican por lo que hicieron, quieren minimizarlo, quieren ponerlo chiquitico, como que no hubiera la culpa. Y por eso siempre señalan a otros, nunca se miran a sí mismos. Uno todos los días de su vida, uno ¿qué tiene que hacer? Mirarse cómo está uno. Entonces, ¿por qué hay que perdonar entonces? ¿Cuál es el valor del perdón? Vendría esa segunda pregunta. ¿Cuál es el valor del perdón? Normalmente se suele considerar como un valor, ¿no? Cuando están los valores, la responsabilidad,
él es un valor, humanamente lo ven como un valor. El perdón no siempre implica que el ofensor no tenga que compensar de algún otro modo su error. Se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón. Hay personas que no saben pedir perdón, les cuesta, porque hay muchas veces que está el orgullo, la prepotencia, dice yo por qué lo tengo que hacer, ¿cierto? Porque eso es lo que venden esta sociedad. Pero realmente el perdón fuera de un valor implica de algún modo reconocer la culpa. Siempre hay una culpa y no solamente de un lado, sino de los dos lados. Hay que entender que hay que reconocer y el daño cometido a la otra persona. Hay que reconocer si yo fui el que fallé, si yo fui el que lo hice, si yo fui el que permití que pasara. O simplemente la otra persona lo hizo por alguna acción. Ahí viene la frase que me encanta: una acción trae una reacción, igual una consecuencia. Tú tienes que mirar qué acciones estás haciendo, porque eso trae reacciones y eso trae consecuencias. Entonces el valor de ese perdón no es un valor más como cuando uno está dando la cátedra de ética y valores. No, sino es poder reconocer que yo me equivoqué, que yo fallé y que por eso le hice daño al otro, o viceversa. Entonces vamos a mirar qué es el perdón. El perdón es la acción y el resultado de perdonar. Vamos a mirar algunos sinónimos. Son indulto, gracia. Recuerda que la gracia es un regalo inmerecido. Clemencia, cuando uno dice lo siento, disculpa, perdona, perdóname. ¿Sí? La palabra perdonar viene del prefijo per. Entonces los que están anotando coloquen per. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese per? Que indica una acción completa. Y donare significa regalar. Regalar definitivamente y total a un acreedor, al deudor, a aquello que le debía. Entonces, ¿qué significa la palabra perdón en la Biblia? Ya sabemos qué significa ese perdonar, ¿cierto? Entonces esa palabra per significa una acción completa y es regalarle al otro que trae una deuda consigo y darle ese perdón. Entonces la Biblia nos habla del perdón. Entonces la Biblia viene y trae un reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios. La Biblia habla de eso. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo. En la Biblia dice, mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen, dice la Biblia. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es ese abogado? Es Jesucristo, el que verdaderamente es justo, el mismo que dio su vida en sacrificio. Él pagó por medio de un sacrificio, dando su vida por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted dónde encuentra eso? En Primera de Juan 2, del 1 al 2. Entonces, cuando usted entiende que el Señor es el que vino y pagó ese precio, un precio de sangre que murió, y que Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Creernos más que el otro. Claro, perdonar no es fácil. La Biblia dice que Jesús les contestó y le dijo, la gente sana, dice que
no necesita médico, decía Jesús. Los enfermos sí. Y cuando los fariseos iban, él decía, no, yo no vengo a los que están sanos, yo vengo a los que están enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos. Entonces el problema de cuando alguien tiene algo contra alguien es que se cree justo, se cree mejor que el otro. Y cree que no hay que perdonar al otro, que el otro mire a ver qué va a hacer. Pero resulta que Jesús viene y dice que Él vino ante los enfermos. No a los que se creían justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces eso es una cualidad cuando uno necesita perdonar o cuando hay que perdonar. Entender que el único justo, hace 8 días estuvimos hablando de la justificación, que el único justo y santo es Dios. Y que nosotros necesitamos arrepentirnos. Y si tú en este momento estás pasando por un proceso que tiene rencor, que tú tienes todavía algo del pasado, pídele perdón al Señor en esta noche. Arrepiéntete, porque Él vino a sanar a quienes, a los enfermos, pero no solamente los enfermos físicos, sino los espirituales, la parte emocional, nuestros pensamientos. Él vino a sanarnos completamente. Amén. Entonces la Biblia es muy clara en todo eso, y esto que les estoy hablando está en Lucas 5, 31 al 32, si ustedes lo desean leer en su casa. Alguien que me lea Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1 del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. ¿Qué dice? ¿Quién lo va a leer? Yo, mi paz. Dale, Cindy. ¿Qué dice? Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esa cita es muy fuerte. Es una cita donde habla clarito, clarito. Entonces, ¿cómo está tu corazón en esta noche? ¿Cómo has vivido todo este tiempo de tu vida? ¿Y cuáles son las cosas que tienes que empezar a cambiar? ¿Y a quiénes tienes que perdonar? ¿Sí? El perdón entonces es la decisión. Es una decisión que consiste en dejar de lado la ira o el enojo hacia alguien que nos haya herido y pensar, sentir o actuar con amabilidad hacia esa persona. Tampoco es lo mismo que olvidar. Recuerden que el perdón no es el que dice, no, yo olvido. No es dar cabida al maltrato o tolerar ser lastimado. Porque hay personas que permiten ser lastimadas, que dicen, no, pues como yo tengo que perdonar, entonces yo tengo que dejarme que el otro me pise, me dañe, me maltrate. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que uno debe tener, ¿qué? Templanza. ¿Y qué es templanza? Autoridad. Poderle decir al otro que lo respete. Pero usted, perdonar las acciones, hablarle claro y empezar a tener una actitud correcta hacia esa persona. Ah, es que estoy en la obligación de hablarle. No, no estás en la obligación de hablarle, pero sí que tu corazón esté libre para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida y llegue todo lo que tú necesitas. Hay personas que muchas veces no reciben muchas cosas porque en su corazón hay ataduras de impiedad, hay ligaduras de maldad, hay pecados como esta clase que es por falta de perdón. Entonces, ¿cómo estás tú? Uno puede perdonar mientras aún busca justicia ante Dios. Tú puedes buscar esa justicia y decir, Señor, yo te pido justicia por eso que han hecho, pero saca este sentimiento de mi corazón
porque yo solo quiero que se sepa la verdad, o yo solo quiero seguir mi vida adelante y que esto sea una experiencia de vida para no volverlo a cometer, para aprender. Uno aprende de otros, de la vida, de la historia. La mejor forma de aprendizaje es lo que uno ha vivido. Por eso Dios permite que pasemos, ¿por qué? Por desiertos, por pruebas, por problemas, para que usted crezca y le pueda enseñar a otros. Entonces hay varias clases de perdón. Perdonarse a uno mismo, perdonar a otros, perdonar a Dios y el perdón de Dios. Entonces, perdonarse a uno mismo es aceptar tu condición real de ser humano. Cuando uno se desilusiona de uno mismo, ¿a cuánto les ha pasado eso? Que usted se ha desilusionado de usted misma. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un autoperdón. En esta noche tú debes de perdonarte a ti mismo, reconocer que no somos perfectos y que hay que mejorar. La Biblia dice, pero ay Señor, mis pecados, ¿cuántos son? Perdónamelos por amor a tu nombre. Eso donde lo encontramos, en el Salmo 25:11. Y dice, ay Señor, o sea, uno tiene que reconocer que uno es humano, que uno se equivoca, que uno debe de perdonar. La Biblia es muy clara cuando habla de todo esto. También habla de perdonar a otros. Las heridas duelen mucho. ¿Es así o no? ¿Cierto que las heridas duelen mucho? Pero la Biblia dice que si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces desde ahí tenemos que empezar a mirar. No es que yo no quiero perdonar. Y usted dice, no, es que yo no siento. El perdón no se siente. Usted nunca va a sentir perdonar. El perdón es una decisión, como el amor, como la fe, como todo es una decisión propia. La Biblia, el Señor nos dio algo llamado libre albedrío. Entonces tú no vas a sentir nunca en perdonar, por Dios. Pero Dios es claro y la Biblia es clara. Cuando dice que si yo me niego a perdonar a otra persona, a mí Jesús o Dios no me va a perdonar. ¿Y eso usted dónde lo puede buscar? En Mateo 6:15. Para que usted lo anote y lo tenga ahí y lo lea. También es de perdonar a Dios. ¿Cuántas veces se han herido con Dios? Por lo que le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Usted va y le suelta la mano a Dios. Vaya a hacer las cosas como a usted se le da la gana. Hablemoslo claro. Entonces le va mal. Y entonces usted dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Dios acaso le dijo que fuera y hiciera eso? Si nosotros tenemos que vivir conforme al manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y si tú hiciste tu propio manual, te creíste Dios, hiciste las cosas a tu manera, pues asume las consecuencias de tus actos. Entonces se hieren contra Dios, pelean con Dios y viene una cantidad de cosas a cuestionar a Dios, a cuestionar la palabra, a cuestionar la fe. Y muchas veces cuando no son cosas que te edifican, sino que te han dañado, la Biblia dice que finalmente te confesé, dice, todos mis pecados y ya no intenté ocultar más mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Llega un momento en que uno no puede con eso. No puede con sus rebeliones, no puede con su pelea contra Dios. ¿Qué tiene que hacer uno? Ir ante el Señor y decirle, Señor, sí, he estado peleado contigo. Sí, Señor, me he enojado. Pero hoy me doy cuenta y por medio de esta enseñanza me doy cuenta que soy yo la que hice las cosas a mi manera. Que en mí ha habido rebelión, contienda, pelea, disensión. En mí ha habido tantas cosas. Pero tú eres tan hermoso que tú vuelves y me perdonas. Toda mi culpa desaparece, porque tú con tu sangre y con todo lo que hiciste en la cruz, Señor, me limpias y me purificas y vuelves y me atraes a tu presencia.
Y todo esto que yo les estoy contando está en el Salmo 32:5. El salmista le decía eso: finalmente tengo que decirte mis pecados y todas mis rebeliones, y tú con todo vienes y me perdonas. Entonces yo quiero decirte en esta noche, ¿cómo estás tú con tu corazón en esta área? ¿Estás herido con Dios? ¿Estás herido con otros? ¿Estás herido contigo mismo? Tú necesitas, o yo cada día necesitamos el perdón de Dios. Acercarme con un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Hay gente que no se acerca a Dios con un verdadero arrepentimiento, sino que viene ante Dios como con esa conciencia y dice: Señor, sí, yo lo hice, pero no se arrepiente. Y el verdadero arrepentimiento es aquel que se aparta de ese pecado. No, pero es que yo no puedo, es que no sé cómo hacerlo. Pues la palabra de Dios es muy claro. Dice que hay que contarle al Señor todo. ¿Cómo puedes lograr ese perdón? ¿Cómo puedes aprender a perdonar? Cuéntaselo al Señor, aunque Él lo sepa. Pues cuando lo confieso, Él me sana y me libera. Ese es el mejor secreto. Tú crees, pero es que Dios ya lo sabe. Sí, pero cuando tú te acercas a Él y lo confiesas, le cuentas, tú empiezas a llorar, empiezas a pegarle a la almohada, a la cama, a la pared, te muerdes, te das pellizcos, te ala el cabello, haces de todo, lloras, gritas, pero empiezas a hacer ¿qué? Libre. La Biblia dice: arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, dice la Biblia. Y tenaz eso, que cambien los malvados de manera de pensar y que dejen su mala conducta. Y eso lo encontramos en Isaías 55:7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ir a hablar con Dios, contarle cómo estoy yo en este proceso. Pero ¿qué pasa? La gente que empieza a tener un espíritu ¿de qué? De autoconmiseración, de siempre decir que es que el otro no lo entendió, a justificarse, a minimizar. Ay, no, es que yo no creí que fuera así, es que yo pensé, pero usted sabe que lo hizo mal. Usted sabe que hirió al otro con una actitud, con una acción, y lo sigue haciendo. Eso es lo tenaz, que no cambian, lo siguen haciendo. Y en esta noche yo quiero llamarlos a que ustedes deben de cambiar, deben de perdonar. Y si hay cosas del pasado que usted no ha podido, pues esta es la noche para que usted le diga, aunque no lo sienta: Señor, decido perdonar, decido cambiar, decido mejorar este proceso de vida que tengo. El perdón es la base de toda sanidad. En la mente, en la conciencia, en el corazón, en el alma, donde están ¿qué? Las emociones, tu voluntad, tus pensamientos. El perdón es la clave de liberación espiritual. El perdón es una barrera que debemos de cruzar, ¿sí? Para ser totalmente libres en nuestro interior. Sin perdón hay dolor. ¿Qué más hay? Rencor, resentimiento, heridas, amargura, tristeza, soledad, enojo, ira, pelea, contienda, división, estrés, desasosiego. Pierde las ganas de vivir. Mire todo lo que trae el no perdonar. Entonces, en esta noche, la decisión es suya. Y yo te estoy explicando cómo lo debes de hacer. Qué duro es cuando a uno le hacen daño, pero uno servirle al que le hizo daño. Eso es duro. No es fácil. Qué duro es que usted sienta el dolor, pero usted diga: yo decido perdonar. Pero qué bueno es cuando usted queda libre porque puede sonreír. Entonces, lo primero que debes de hacer esta noche es perdonarte a ti mismo.
Esto es un acto de humildad cuando usted mismo se perdona. Perdonarte a ti mismo te hará depositar la confianza en Dios para recibir la fortaleza y no volver a fallar. Así que cierre sus ojos ahí donde está y diga: Señor, hoy decido perdonarme a mí mismo. Y hoy declaro, Señor, que te entrego mi confianza. Eso que yo he sentido contra mí mismo. Porque, Señor, tú me has hecho libre en el nombre de Jesús. Amén. Sé libre hoy perdonándote de todo lo malo que hayas hecho. Somos imperfectos y estamos en un camino de mejoramiento continuo. La Biblia dice que para ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento cada día, ¿qué? Más y más. Cada día estamos en un camino de mejoramiento continuo. La Biblia dice: el que perdona la ofensa conserva el amor. El que insiste en ella separa a los mejores amigos. Increíble, la Biblia nos habla de todo. ¿Y eso donde usted lo puede encontrar? Por Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Perdonar a otros es el segundo paso. Las heridas duelen mucho, pero alguien dijo, me gusta lo que dijo: la mejor venganza es el perdón. Porque la falta del perdón te autoesclaviza. Escúchese muy bien. Te autoesclaviza. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas. Mientras que el ofensor no se percata, anda relajado. Él no se da cuenta lo que está sucediendo con tus sentimientos. Tu falta de perdón hacia otros te tiene preso y atado a esa persona. Así que sé libre perdonando. Debes de aprender a perdonar. Solo los valientes perdonan. Solo los sabios saben perdonar al prójimo. Solo quien tiene verdadero amor. Tú eliges entre permanecer preso o hallar libertad. Dios dice en su palabra: al contrario, dice, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Usted se imagina que el Señor no quisiera perdonarnos? Todos los días fallamos, pero Dios nos perdona todos los días que nos acercamos a su presencia, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar a otro? Efesios, eso que les estaba hablando está en Efesios 4:32. También dice: pues ustedes han muerto a esta vida. Cuando yo acepto a Cristo, tomo la decisión de morir ¿a cuál? A esta vida social, a esta vida terrenal, para vivir una vida que espiritual y del reino de los cielos. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra verdadera vida. Entonces tenemos que empezar a entender que cada día de nuestra vida nosotros debemos de escondernos en Cristo Jesús. Nosotros hemos muerto. Ya no puede vivir más esa parte humana tuya. Por eso tenemos que crecer en el espíritu. Por eso hay que ayunar para menguar la humanidad y crecer en el espíritu. Por eso hay que leer la palabra, meditarla, estudiarla, para que tú sepas lo que Dios quiere de ti en esta tierra. Por eso es que tú debes de orar para tener intimidad con Dios, para que sea Él llenándote y te dé la valentía y la capacidad de perdonar a otro. Eso que les acabé ahorita de hablar está en Colosenses 3:3, de estar muertos en esta vida y que nuestra verdadera vida está en Cristo.
Siendo esto verdad, nos enseña el Señor por medio de su palabra que seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonemos a todo aquel que nos ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros, dice la Biblia. La Biblia todo el tiempo nos exhorta a que perdonemos a otros. Y es difícil porque uno siempre se para a lo que les decía otro, a justificarse, a minimizarlo, y se para en su dolor. Pero usted no entiende que cuando usted perdona a otro, usted se está liberando de esa persona, porque muchos ni se dan cuenta que usted está herido. Y los otros viven bien sabrosos y ustedes son los que tienen la amargura, la tristeza, la soledad, el desengaño, el que no quiere vivir, el que se acabó, el que se atormenta. Entonces, ¿eso a qué lo lleva? A que vaya, a que tome, a que consuma, a que haga multitud de cosas que dañan el templo de Dios, que es su propio cuerpo y su vida espiritual. Y a la final se vaya para el infierno si no se arrepiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle, Señor, hoy me doy cuenta que tengo que perdonar, así yo no lo sienta. Yo tengo que hablarlo, tengo que contártelo, tengo que decírtelo, aunque tú lo sepas, porque a medida que yo voy hablando, tú me vas liberando y me vas sanando. Amén. Dice la Biblia que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es decir, yo no puedo seguir encubriendo este sentimiento que yo tenga hacia alguien. Yo tengo que en esta noche tomar una decisión. Y los que me están viendo por las plataformas digitales o me están escuchando, esto también va para ti. Si tú tienes un desengaño, si tú sientes que jugaron contra ti, si tú sientes que te han destruido y tienes tu corazón partido en pedacitos, pues llegó el momento de que tú tomes la decisión de perdonar a aquel que te hizo daño y seguir adelante, para que seas libre, para que veas la gloria de Dios en tu vida, para que puedas amar, para que puedas entregarle a otro lo que ya no puedes entregarle. O cuando en los matrimonios, en su relación hay fracturas, peleas, contiendas, ¿esto qué hace? Daña la relación en su matrimonio, los separa, los aísla, y por eso hay tanto en este momento, tanto divorcio. Porque no aprenden a qué, a ser mansos y humildes, porque simplemente el orgullo les puede más. Porque quieren estarse echando culpas todo el tiempo el uno al otro, en vez de reconocer que para pelear se necesitan dos, para herirse se necesitan dos, es decir que los dos se tienen que arrepentir, los dos deben de ser humildes, los dos deben de cambiar. Y así la relación entre padres e hijos, entre amigos y amigos, entre novios, entre lo que sea. Entonces en esta noche quiero traerlos a lo que dice esta palabra, que los que encubren sus pecados no prosperarán. Entonces usted dice, ¿por qué no me va bien en lo material? ¿Por qué en mis finanzas? Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, ¿y por qué me va mal? Porque todavía hay cosas en tu vida y en tu corazón donde tú tienes que arrepentirte y perdonar. Por ejemplo, hoy estamos hablando del perdón. Y la Biblia es clara y dice que si encubren esos pecados no prosperarán, pero que si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia, y quedamos libres y podemos recibir la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente, comportamentalmente, en todas las áreas de nuestro ser. Amén. Y amén. Bueno, vamos, alguien que me lea Mateo 18 del 21 al 22. Del 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces imagínense, o sea que por cada causita que hagan 70 veces 7, debes perdonar. 70 veces 7. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. ¿Te imaginas cuántas veces hay que perdonar? Y uno no quiere perdonar.
Dice la Biblia que no juzguen a los demás y no serán ¿qué? Juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados, dice la Biblia. Lucas 6:37. La solución a todo esto es Jesús. Tu solución está en Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para derramar su sangre inocente por ti y por mí. Con la fe puesta en Dios y experimentando su perdón, tendrás un nuevo y emocionante comienzo día a día para una mejor vida. No olvides eso. La Biblia dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, dice la Biblia. Efesios 1:7. Alguien que me lea el Salmo 86:5. Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. Amén. O sea que Dios tiene ese amor, está tan lleno, es inagotable. Y el mejor ejemplo para perdonar es Dios. Entregó a su Hijo por amor a la humanidad. Y aún Jesús murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, el Cristo, el ungido, y dice que Él intercede por nosotros, muestra al Padre lo que hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos arrepentir, pidamos perdón, nos perdonemos a nosotros mismos, perdonemos a otro, perdonemos a Dios y recibamos el perdón de Dios. Amén. Dice la Biblia, y con esto termino el día de hoy: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, oiga lo que dice, es la palabra de Dios, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de la conducta perversa, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Eso es qué? Segunda de Crónicas, ¿qué? 7:14. Es una palabra que Dios siempre nos ha hablado. Entonces, ¿quién no puede pedir perdón? Pues el que tiene el orgullo a flor de piel. El que se cree el Dios. El que dice es que no, nunca en mi vida me muero. O sea, se va para el infierno si usted no se arrepiente y si usted no perdona. Porque entonces Dios, ¿cómo lo va a perdonar a usted si usted no perdona? Eso lo hablé al inicio del tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta noche? Decirle: Señor, enséñame primeramente a perdonarme a mí mismo. Segundo, a perdonar a otros. Tercero, perdonarte a ti si yo he creído que tú me has fallado. Y cuarto, recibir tu perdón. Para poder ser, ¿qué? Libres de las cárceles espirituales, para poder prosperar, para poder ver la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo llene mi vida y tome control de mí. Solo con Dios, solo con Jesús, por medio del Espíritu Santo que me redarguye de todo pecado, el que me ayuda a cambiar, el que está conmigo, el Espíritu Santo que es tu mejor amigo. Dile en esta noche: Señor, yo te necesito. No te creas que no necesitas a nadie. ¿Quién te da fuerzas para que trabajes? Dios. ¿Quién te da vida para que te puedas levantar cada día? Dios. ¿Quién te da las estrategias para que seas productivo? Dios. ¿Quién es el que hace que tu cuerpo funcione perfectamente? Dios. ¿Y qué hace el hombre? Lo descuida, lo daña, no lo cuida, daña a otros, murmura, detracta, se destruye a sí mismo. Entonces la invitación en esta noche es que busques a quien te ha amado tanto. Dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel el que crea en Él
no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, en esta noche, ¿cómo estamos? ¿Cómo tú estás en este tema del perdón? A veces uno dice, ay, sí, yo ya sé, pero ¿quiere seguir esclavo? ¿Quiere seguir con esos eslabones? ¿Con ese peso? La Biblia dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, en esta noche vamos a orar. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, hoy oramos, Señor, dándote gracias, pidiéndote perdón, Señor, si he estado herido conmigo mismo, si yo he afectado a otros con mis acciones, con mis palabras, si he tenido malos pensamientos aún hacia otros porque llegan a mi corazón y me trae estancamiento. Cuando me he enojado contigo, Dios, peleo contigo y saco lo poco que hago, Señor. A veces reclamamos, pero muchas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera sin preguntarte y tenemos consecuencias por eso. Pero hoy queremos recibir tu perdón, Señor. Hoy queremos que seas tú ministrando a nuestro corazón y a nuestra vida. Hoy pido perdón. Comienza tú a hablar ahí con el Señor y dile, Señor, hoy tomo la decisión de perdonar. Y comienza a decir a quiénes va a perdonar ahí. Usted que sabe a quiénes siente cosas contra esas personas. Porque has contristado al Espíritu Santo. Dile, Señor, yo hoy decido perdonarlos. Hoy decido, Señor, que me hagas libre. Hoy declaro que toda soledad, tristeza, amargura, todo desazón, toda soledad, todo lo que ha querido venir a robar, a matar y a destruir mi vida, lo declaro sin poder. Me declaro libre, bañado con la sangre de Cristo. Declaro que la gloria de Dios está conmigo. Declaro, Señor, que tú, Señor, me libertas, me haces libre, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la unción del Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén.